Somos la iglesia Dios está formando un pueblo. Nuestra misión es establecer el reino de Dios en nuestra ciudad y en nuestra nación. Ganar a los perdidos para Cristo, afirmándolos por medio de la liberación, la sanidad y la paternidad de Dios. Estamos apasionados por Jesús y creemos en el poder de su Espíritu Santo. Llevaremos transformación a toda Colombia por medio de la sangre de Cristo, del conocimiento de su palabra y de su gloria. Te invitamos a su casa y te damos la bienvenida a este mensaje para tu vida. Los propósitos de Dios son tan grandes que exige la participación de nuestros hijos. Por eso es una bendición entender que todo lo que Dios no alcance en ser en tu vida, lo hará en tu descendencia. Todo lo que Dios no alcance a hacer en el tiempo de existencia que nos quede, lo hará con nuestros hijos. Lo que nuestros hijos no alcancen a hacer, lo harán nuestros nietos. Y por eso los propósitos de Dios son eternos. He aquí mi pacto es contigo, le dice Dios a Abraham, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Vamos, alce su mano al cielo conmigo y declare esta palabra: yo heredaré naciones y reyes saldrán de mí. Versículo 7: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Qué poderoso el pacto que Dios hace con Abraham. Ni siquiera tenía que ver con la disposición de Isaac, su hijo, o el corresponder de Jacob, su nieto. Sin nacer sus hijos y sus nietos, ya Dios estaba diciendo: voy a establecer mi pacto y voy a decirte que seré el Dios de tus hijos y de tus generaciones. Sin embargo, la obediencia de Abraham y las decisiones de Abraham verificarían si todas estas promesas se podrían ver cumplidas o no en la descendencia del mismo. En el Salmo 33:11 hay otro pasaje que nos muestra la confirmación de lo que es la herencia y el legado que le vamos a dejar a nuestros hijos. El Salmo 33:11 dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Después de leer estos pasajes, entendremos que Dios trabaja a través de las generaciones. Por eso Dios se revela como el padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que una sola generación no es suficiente. Necesitamos las generaciones. Sin embargo, una de las grandes limitaciones de la sociedad moderna y la incapacidad más grande que tienen los seres humanos es lograr transferir un legado a las siguientes generaciones. Si hay algo que ha sido difícil para los padres de hoy, es poder dejar un legado y una herencia, pero entender el legado y la herencia no solo es enfocarlo en lo material. Cuando uno habla de legado o herencia, a veces piensa que es solo cosas físicas, ignorando que también hay un legado espiritual. Diga conmigo: mis decisiones dejarán a mis hijos un legado espiritual. Los padres de hoy solo se enfocan en proveer cosas materiales a sus hijos, ignorando que eso material, aunque es muy importante, perecerá,
pasará. Lo más importante para nosotros es que además de lo físico y material que podamos dejarle a nuestros hijos, también tenemos que darles una herencia espiritual. Aquellos que no piensan en dejar una herencia espiritual, le dejarán a sus hijos una bancarrota espiritual y moral. De nada sirve que trabajes toda tu vida para dejarle propiedades, posesiones, carros, dinero a tus hijos, si tus hijos no tienen una base ética, moral y espiritual que les ayude a sostenerlo, pero también a multiplicarlo. ¿Qué es un legado? Diga conmigo, legado. Es una herencia con el objetivo de seguirlo, vivirlo y compartirlo con las futuras generaciones. Cuando hablamos de legado, es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos. Cuando hablamos de legado, como le decía ahorita, no solo se refiere a lo físico, sino a lo espiritual, pero también legado es la acumulación de virtud que le dejamos a nuestra descendencia. También dejas un legado de conocimiento, también dejas un legado de sabiduría, de unción, de gracia, de favor. También dejas un legado de provisión, de reputación. Es impresionante. Yo cuando analizaba el debate electoral que se va a dar el 27 de octubre, es la hora que no entiendo por qué, si somos más los que defendemos la vida, la familia, los principios, quienes respaldamos al doctor Miguel, que unánimes creemos que es el único que defiende la familia y la vida, ¿por qué hay otro candidato que ni se ve en las calles y aparece en las encuestas? Arriba. Y eso me da un gran mensaje, porque él no ha hecho por Bogotá lo que se debe hacer para merecer ese cargo público. Pero él tiene un legado. Y por eso la gente lo conoce tanto, no por él, ninguno conocemos de él mucho. Pero ¿qué pasó? Que él tuvo un padre que le dejó un legado impresionante, el doctor Galán. Y por eso todo el mundo lo conoce. A mí me dejó eso de gran ejemplo, porque nosotros estamos convencidos que Dios nos va a dar la victoria con el doctor Miguel Uribe Turbay, porque en Bogotá se respetará la familia, la vida, los principios y la moralidad. La ética pública será una base de esta ciudad. Pero el conocimiento del otro candidato solo se da por el legado. Escucha esto que te voy a decir. Tus hijos tendrán una base de éxito de acuerdo a tu comportamiento. Tus hijos tendrán una base de fracaso de acuerdo a tu comportamiento. Diga conmigo, legado. Así que nosotros dejamos gracia, reputación, dejamos un legado de relaciones, pero la clave del ser humano es lograr transferir eso, entregarlo en el tiempo y en el momento correcto. ¿Cuántos quieren dejar herencia a sus hijos? Es algo muy importante y también bíblico, pero hay que saber que ese legado que le vamos a dejar a nuestras generaciones depende de nosotros mismos. Incluso le voy a decir algo: el tipo de legado y herencia que tú le dejes a tus hijos es de acuerdo a la forma que tú decides vivir. El legado que tú le dejas a sus hijos es por las decisiones que tomes hoy en tu vida. Hay gente que está en este lugar que está a punto de tomar decisiones. Yo quiero que por un momento paren el acelere y el ritmo que llevan para tomar esas decisiones y piensen que las decisiones que van a tomar van a afectar a sus generaciones. El apóstol Alfonso Díaz decía algo que siempre me llamó la atención. Me decía: antes de hacer algo, primero saca la calculadora y evalúa el costo de lo que vas a hacer, por si te alcanza a pagar el resultado de tus acciones. Cuando estés a punto de fallar, de pecar, primero saca la calculadora, a ver si vale la pena una consecuencia nefasta por segundos de satisfacción carnal. Cuando estés a punto de embriagarte, cuando estés a punto
de traicionar a tu esposa, a tus hijos, cuando estés a punto de preferir quedarte en esa taberna que respetar tu hogar, recuerda que esa decisión que tomas trae consecuencias eternas. Por eso tenemos que medir nuestras decisiones. Proverbios capítulo 20, versículo 7, nos habla algo que tiene que ver con la forma de vida de aquellos que nos la jugamos por Dios. Jugársela por Dios y caminar con Dios y tomar el camino correcto. Bien le dijo Jesús a Marta: yo soy el camino. Si tú estás buscando el camino, déjame decirte en esta mañana que hay un solo camino a la verdad y a la vida, y ese camino se llama Jesucristo. Hay un resultado de bendición para los que deciden caminar con Dios. Diga conmigo: el legado es el resultado de una decisión. Qué fuerte es esto, iglesia, porque nosotros estamos frente a decisiones todo el tiempo. Decidimos dónde trabajar, decidimos dónde congregarnos, decidimos formar un hogar, pero también podemos decidir divorciarnos. También podemos decidir ser infieles. También podemos decidir desertar del propósito. También podemos decidir irnos del lugar donde Dios nos asignó. También podemos decidir salirnos del propósito de Dios. Toda acción empieza con una decisión. Y hoy hay personas que tienen que decidir si caminan con Dios o no caminan con Dios. Ahora, el resultado del que camina con Dios es glorioso. Camina en integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. El que camina en integridad, el que decide caminar con Dios, por encima de la crítica, por encima del señalamiento, por encima del riesgo que sea, escoger el camino de Cristo, téngalo por seguro que sus hijos verán un resultado de bendición si tú decides caminar con Dios. ¿Cuántos deciden caminar con Dios? ¿Cuántos están listos a caminar con Dios? Cueste lo que cueste. ¿Cuántos están listos a caminar con Dios por encima de la crítica, por encima de la burla, por encima del precio que tengamos que pagar? Caminar con Dios. La forma de vida y las decisiones que tomamos determinarán el legado. Escuche esto: las futuras generaciones, todos los que tengan tu ADN, tendrán que asumir las consecuencias de tus decisiones. Mi padre un día se apartó de Dios y yo tuve que asumir la consecuencia de esa decisión. Apartado de Dios, tuve que vivir en soledad, en angustia, en rebelión, en desorden, en alcohol. ¿Por qué? Porque cuando mi papá se aparta de Dios, yo asumo la consecuencia de su decisión. Pero un día mi papá decide volver a Dios. Cuando mi papá decide volver a Dios, esa consecuencia también la asumí yo. Y logré restaurar y hacer un pacto con Cristo que ahora permite que mis hijos no tengan otro camino, sino un camino de integridad y de bendición. Mis hijos no recordarán a un abuelo desobediente. Para mis hijos su abuelo es un apóstol. Para mis hijos su abuelo no es ningún alcohólico mujeriego. Para mis hijos su abuelo es un hombre de Dios. En la memoria de mis hijos no existe otro abuelo que aquel que vive predicando la palabra. Por eso te digo que el legado espiritual funcionará de generación en generación, y nuestros hijos y todo aquel que lleve nuestro ADN asumirá esa consecuencia. ¿Qué dice el Salmo 119:9? Mire lo interesante.
La palabra le da una instrucción a los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay acá? Si usted se considera joven, puede decir amén. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? ¿Con guardar qué? La palabra. ¿Por qué el joven puede guardar su camino, limpiar su camino, guardando la palabra? Porque en la palabra están los principios, los fundamentos, los preceptos que evitan que tomes un camino incorrecto, que tomes un camino sucio, que tomes un camino de perversión. Pero si el elemento para cuidar el camino para nuestros hijos es la palabra, tiene que haber alguien que se la entregue a la próxima generación. Un joven no puede tener la palabra en sus manos si su padre no se la transfiere a él. ¿Hay alguien que me está entendiendo en esta mañana? Tú tienes que tomar una decisión hoy, porque tú le puedes entregar un legado de bendición o un legado de maldición a tus hijos. Y es tan sencillo y tan práctico como una decisión que tienes que tomar hoy. Hay una decisión que tienes que tomar. Y tú puedes engañar a tu familia, a tu pastor, a tus líderes. Tú puedes engañar a todo el mundo. A Dios no lo engañas. Y sabes, hoy hay una oportunidad que Dios te quiere dar. No sé cuántos la quieran abrazar o cuántos la quieran desechar. Pero si nunca tomas una decisión de caminar con Dios, cada vez más alejarás la opción y la oportunidad de que tus hijos caminen en integridad, en justicia y en salvación. ¿Cuántos quieren dejarle un legado de sabiduría a sus hijos? ¿Cuántos quieren dejarle un legado de bendición a sus hijos? ¿Cuántos quieren dejar una herencia espiritual y física a sus hijos? Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría. Cuando hay un padre sabio, hay un hijo sabio. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Porque es que esta generación aprende más lo que la generación presente le modela que lo que le enseña. Y donde hay un padre sabio, hay un hijo sabio. Si usted le enseña disciplina financiera a sus hijos para manejar el dinero correctamente, eso es porque usted lo maneja correctamente. Si usted ve a su hijo con un sobre en la iglesia ofrendando, es porque usted lo hace. Nuestros hijos son el resultado nuestro. Y ese es el legado que estamos dejando. Queremos que nuestros hijos sean sabios. ¿Cuánto quieren que nuestros hijos sean sabios? Que sea gente reconocida por su sabiduría, por su consejo, por su instrucción. Que si hay un consejo en algún escenario, espacio, profesión, la gente tenga que acudir a tus hijos, así como los reyes acudían a Salomón. Si tú quieres que eso pase con tus hijos, tú tienes que entender que el principio de la sabiduría, porque mire, es mejor dejar un legado de sabiduría que un legado material. Si usted le deja un legado de sabiduría a sus hijos nunca serán pobres, porque la sabiduría los llevará a tomar las mejores decisiones. Si usted le deja plata a sus hijos y no les deja sabiduría, en días serán los más pobres. Porque hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Pero si nosotros aprendemos a dejarle un legado de sabiduría a nuestros hijos, tendrán un matrimonio de bendición, servirán a Dios todas sus vidas, caminarán en obediencia, serán prósperos, serán benditos. ¿Cuántos serán benditos en este lugar? Legado de sabiduría. Pastor, ¿cómo hago para dejarle un legado de sabiduría a mi hijo? Escucha esto.
Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si tú quieres dejar una generación sabia y prudente, mire, qué tremendo es ver que nuestros hijos caminarán o empezarán la carrera desde el kilómetro hasta donde tú los llevaste. Uno le facilita el camino a los hijos o se lo complica. La cultura judía es muy seria en esto. El judío hereda cerciorándole a las próximas generaciones que ellos no tendrán por qué pensar en construir viviendas, en tener territorios o en tener empresas, porque ellos dicen que no tienen que dejarle ese desgaste a los hijos, para eso ya ellos lo hicieron. Ellos lo único que hacen es formar a sus hijos y a sus nietos para que lo único que tengan que hacer es multiplicar y reproducir la bendición que Dios les otorgó. Por eso a ellos les instruyen con la palabra desde muy niños, porque propiedades ya las tienen, vehículos ya los tienen, dinero ya lo tienen. Ellos saben que no se trata de eso, aunque es importante. Ellos saben que la clave está en la bendición. Pero para caminar en bendición hay que dejar un legado de sabiduría. Y para que nuestras generaciones sean sabias, yo tengo que aprender a transferirle a mis hijos el temor a Dios. ¿Cómo le transfiero a mis hijos el temor a Dios? Todos los días de mi vida. ¿Sabes cómo le transfieres un legado de temor a Dios a tu hijo? Cuando tu hijo pueda verte todos los días de tu vida, poner tu frente en el piso y rendir adoración a Dios. Cuando tu hijo vea que lo más importante y el primer punto en tu agenda es rendirte delante de Él. Cuando tu hijo vea que tú obedeces los mandamientos, los principios, la palabra. Cuando tu hijo vea que el domingo es el día del Señor y que lo más importante en la vida es primero cumplirle a Dios antes de cumplirle a los hombres. Estamos modelándole a nuestros hijos y estamos entregando un legado. Por eso ten mucho cuidado cómo te comportas, porque estás trazando el camino de las próximas generaciones. Por eso ten mucho cuidado cómo reaccionas, porque estás marcando la pauta del carácter a tus hijos y a tus nietos. Por eso, antes de tomar la decisión de divorciarte, primero piensa en tus generaciones. Hace demasiado daño el divorcio. Yo tuve que ver a mi suegra acompañar a su esposo hasta el lecho de su muerte. Le dio un cáncer terrible y ya por el dolor pues él se quejaba, la maltrataba. Ya mi suegra era casi una esclava de él. Estando fuerte, él se opuso mucho a las cosas de Dios. Enfermo lo recibió en su corazón. Pero yo le decía en algún momento, le decía: Asu, pero ¿por qué estás pagando un precio tan alto de humillación, de esclavitud, de menosprecio? Y ella me decía llorando: porque lo único que yo puedo tolerar en esta vida es la humillación más grande de ir hasta la muerte con este varón que me humilla y me menosprecia, pero nunca dejar un legado de divorcio a mi generación. Prefiero soportar el menosprecio de un hombre que ni siquiera ama a Dios. En el sufrimiento lo amará, pero nunca mirar la cara a mis hijas y decirles que les dejé un legado de destrucción de hogar.
¿Cuántos están entendiendo la importancia del legado? Nosotros vamos a heredarle a nuestros hijos algo. Hoy los divorcios son normales. ¿Por qué? Porque los padres se divorcian. Y es normal, no pasa nada. Entonces los hijos crecen con el chip: me caso con segunda opción. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y no es que esté soltando un elemento de juicio sobre los que ya se divorciaron. Ya el Señor los perdona, los restaura, pero la consecuencia se asume. Más bien estoy dando una reflexión para aquellos que todavía no han decidido o están por decidir emprender un hogar. Recuerden que el matrimonio es un pacto con Dios y que uno se casa para cumplir el propósito de Dios y para nunca separarse. Porque el día que tú rompes un pacto con Dios, Dios te perdona, pero asumes la consecuencia de tu decisión. ¿Hay alguien que quiere dejar un legado de bendición? Dile a la persona que está a tu lado: vamos a heredar bendición. Nosotros tenemos que escoger una forma de vida. Nosotros tenemos que decidir hoy. Hay gente que tiene que tomar decisiones, pero lo que quiero aconsejarte hoy es que las decisiones que tomes, tómalas mirando a tus hijos. Hoy mis hijos no están con la abuela, pero no sé si hay un niño aquí. Por aquí no hay un bebé, no. Un bebecito, ahí está. Está dormida. A ver, tráigala. ¿Está Matías? No, pero está sin ropita, ¿no? Aquí está, mire. Gracias, ya aquí tengo uno. El papá de él tomó una decisión. ¿Cuál fue la decisión que tomó el papá de él? Y la familia le decía: pero usted, ¿por qué es tonto? Usted es profesional. ¿Qué hace en esa iglesia perdiendo su tiempo, su economía, su fuerza? Y él callaba en silencio. Pero cuando uno toma una decisión, antes de tomar la decisión, mírele la cara a sus hijos. Porque si tú le miras la cara a tus hijos, la decisión tiene que ser muy consciente. Pastor, me quiero ir de la iglesia. Mírale la cara a tu hijo. Pastor, quiero destruir mi matrimonio. Mírale la cara a tu hijo. Cuando a mí me invitaron a participar en los temas de gobierno, pues era una locura, porque como la política era del diablo según la religión. Entonces yo miré a mi hijo y lo miré a la cara y le dije: por lo menos mis generaciones podrán testificar que su papá no se quedó entre las paredes de la iglesia, que su papá salió a pelear por la ciudad y por la nación. Porque tus decisiones dejan un legado de bendición o de maldición. Este niño está destinado para ser de bendición, para ser un hombre de Dios, para gobernar, para conquistar. Pero esto depende de un papá. ¿Qué dice el Salmo 128:1? 128. Salmo 128:1. Mire lo que dice: bienaventurado todo aquel que ¿qué? Que teme a Jehová. ¿Cuántos temen a Dios acá?
¿Qué significa la palabra bienaventurado? Viene de una palabra macario, que significa bendecido, prosperado, inmensamente feliz, en gozo, en victoria, a pesar de las circunstancias. Cuando tú caminas con Dios, pero mire, ¿quién es bienaventurado? El que anda ¿en qué? En sus caminos. ¿Cuántos caminan con Dios aquí? A ver, álceme la mano el que camina con Dios. Versículo 2. Mire lo que pasa con el que anda en sus caminos. Cuando comiere el trabajo de tus manos, bienaventurado serás. ¿Y qué más? Y te irá bien. Mire, cuando usted camina con Dios, ¿le va a ir bien? Es que quiere comerse el micrófono porque va a ser predicador. Versículo 3. Tu mujer será como vid que lleva ¿qué? Fruto. El que decide caminar con Dios le va a ir bien. Dígale a la persona que está a su lado, si tomas la decisión de caminar con Dios, te va a ir bien. Número 1, estoy declarando en el nombre de Jesús que tu negocio será el negocio más próspero, que tu empresa será la empresa más próspera, que tu red será la red más bendecida, porque caminas con Dios, porque obedeces la palabra de Dios, porque eres íntegro, porque eres justo, porque respetas los mandamientos. Si le va a dar un aplauso a Dios, déselo fuerte a Él. No solo te irá bien, número 2, tu esposa dará ¿qué? Fruto. Pero mire lo que dice, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Este niño tiene un seguro impresionante. Su papá camina con Dios. Y como su papá camina con Dios, sus hijos serán ¿qué? Plantas de olivo. ¿Sabe qué representa el olivo? Unción. ¿Sabe qué representa el olivo? Bendición. ¿Sabe qué representa el olivo? Persona que después del quebranto saca lo mejor de él. El olivo representa carácter. Si tú caminas con Dios, tu esposa será fructífera, tus hijos serán fructíferos, y tenlo por seguro que te irá bien. ¿Estamos listos para caminar con Dios? Esa es la consecuencia. Provisión, buen trabajo, te irá bien, un matrimonio fructífero, unos hijos de bendición. También serás de bendición para tu ciudad. Isaías 35:8, mire esto tan tremendo. Isaías capítulo 35, versículo 8. Diga conmigo, mis decisiones dejarán un legado. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Está hablando el profeta acerca del futuro de Israel. Aquellos que caminan en santidad, en obediencia, por torpes que sean, no se perderán. Verán la bendición y el respaldo de Dios. Pero también hay resultado cuando se toman malas decisiones. Segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo 4, con esto termino. Segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Abraham tomó una buena decisión, sus hijos fueron de bendición.
¿Cuántos declaran aquí que sus hijos tendrán un legado de bendición? Pero un rey llamado Saúl no tomó una buena decisión. La Biblia dice que no solo era obstinado, sino que era terco y rebelde, desobediente. Él tomó la decisión, el rey Saúl tomó la decisión de ser como fue, como la escritura lo describe. Nadie lo obligó, él lo decidió voluntariamente. Y tuvo un hijo. Siendo rey, el destino de sus hijos tenía que ser la realeza. Siendo rey, el destino de sus nietos tenía que ser el gobierno. Pero él tomó la decisión de caminar sin Dios. Tú a veces no dimensionas el costo tan profundo que tienen que asumir tus generaciones por decidir caminar sin Dios. ¿Tú crees que es solo el hecho de dejar de ir a la iglesia? ¿Crees que es el hecho de dejar de llegar a casa un día que después contentas a tu esposa? No. Si por un momento pudieras ver el futuro tan doloroso que le va a tocar a tus hijos por tu terquedad, estoy seguro que cambiarías tu forma de actuar. Hoy tienes la oportunidad, hoy tienes la oportunidad de decir: pastor, voy a tomar una decisión por mis generaciones, por mis nietos, por mi familia, de caminar con Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Saúl tuvo un hijo llamado Jonatán. Y Jonatán tuvo otro hijo llamado Mefiboset. Qué tremendo, porque la palabra Mefiboset significa avergonzado. Y a mí me quebranta mucho esta historia, porque este Jonatán, hijo de Saúl, tuvo un hijo lisiado de los pies. 5 años tenía cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza lo tomó y huyó. Y dice la Biblia que mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Y por eso le pusieron su nombre, Mefiboset. Uno avergonzado, uno que no tiene futuro, uno que no tiene destino. En un solo día a este niño le sobrevino tanta desgracia. No solo murió su abuelo, no solo murió su papá, sino que perdió la posibilidad de llegar al trono, y perdió las comodidades del palacio, y perdió la gran opción de tomar la herencia en un escenario de realeza y de ser de bendición para todas sus generaciones. ¿Y qué culpa tenía este joven? ¿Qué culpa tenía este niño de brazos? ¿Qué culpa? Ninguna. La culpa la tuvo su abuelo por una decisión de caminar sin Dios. Hay cosas muy difíciles. Escucha esto que te voy a decir, que en este momento tú estás viviendo. Muy difíciles por el pecado de tus abuelos, por la terquedad de tus padres. Pero hoy tenemos la oportunidad de escoger el camino correcto, arrepentirnos de todo corazón y caminar en bendición. ¿Cuántos quieren eso? Si usted quiere hoy dejar un legado de bendición, yo quiero que alce su mano y diga: tomo la decisión de caminar con Dios. ¿Cómo recuperamos este legado? ¿Cómo cambiamos la historia? ¿Cuántos quieren cambiar la historia hoy? Yo quiero cambiar la historia. Y yo agradezco profundamente a mi padre, que logró cambiarme la historia a tiempo. Pero mi padre logró cambiarme mi historia a tiempo porque el apóstol Marco nos cambió la historia a todos. ¿Me están entendiendo? Aunque mi padre fue desobediente un tiempo, como hubo alguien más allá que obedeció, pues él pudo obedecer. Y de aquí en adelante nuestras generaciones solo tendrán que caminar en la cosecha de la obediencia de un hombre de Dios. ¿Cuántos están conmigo o no? ¿Usted está viendo la importancia del legado o no? ¿Por qué escogimos este tema? Porque estamos
en un mes de gobierno, de definir el rumbo de la ciudad, de la nación. Y el voto es una decisión. Lo que tú decías el 27 de octubre en las urnas es una decisión que va a dejar un legado. Todo lo que tú decides deja un legado. Y por eso estos dos ejemplos, el de Saúl y el de Jonatán, tienen que llevarnos a tomar una decisión correcta hoy. Ezequiel capítulo 16 versículo 3. Mire esto. Voy a continuar en 8 días, pero esto es muy poderoso. ¿Cómo recuperamos y transformamos y cambiamos ese legado de maldición por un legado de bendición? El profeta en el capítulo 16 versículo 3 habla de Jerusalén. Jerusalén nació para ser bendición, tomó una decisión de no obedecer a Dios y eso lo conllevó a la maldición. Acuérdese, todo lo difícil que usted esté viviendo es por su terquedad y su desobediencia. Pero hoy vamos a enderezar nuestro destino. ¿Cuántos dicen amén? Así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre Etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, en menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tu sangre, vive. Así estábamos nosotros, muertos en pecados, en delito, con una simiente corruptible. Pero la carta de Pedro dice que aunque estábamos en una herencia corrompida, contaminada, Cristo nos rescató de la vieja manera de vivir y cortó ese cordón umbilical que transfería la maldición, la iniquidad y el pecado, y ahora por su sangre aquellos que se rinden y se humillan delante de Él, en un abrir y cerrar de ojos, el Espíritu Santo puede cambiar toda la herencia de maldición y de iniquidad, y ahora puedes dejar un legado de gloria y de bendición. ¿Cuántos quieren hacerlo hoy? No importa cuántos errores hayas cometido antes de entrar a esta iglesia, pero hoy Dios te da una oportunidad. Póngase de pie y vamos a leer la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Vamos a leer el versículo 4, el versículo 18, el versículo 19 y el versículo 23. Nos vamos a apropiar de esto. Diga conmigo: legado. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire esto es para usted. Que según su grande misericordia nos hizo ¿qué? Renacer. Diga conmigo: hoy voy a renacer. ¿Cuántos quieren renacer hoy? Voy a renacer. Él nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cuando Jesucristo resucitó, nos dio la oportunidad de resucitar a nosotros también y de cambiar nuestra vida y de cambiar el legado de muerte y de destrucción. Él nos hizo renacer por la resurrección de los muertos. Versículo 4. ¿Para qué renacimos? Para una herencia, dice el versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Cuántos están leyendo la palabra de Dios?
Cuando tú tomas la decisión de caminar con Él, Él te hace renacer. Diga conmigo, hoy voy a renacer. Hoy voy a cortar el legado de iniquidad y el legado de maldición. Mientras estudiaba esta palabra, el Espíritu Santo me decía que hoy iba a operar una transfusión de sangre, que hoy iba a haber un cambio de ADN. Y yo no sé cuántos crean lo sobrenatural que va a suceder hoy, pero la gloria del Señor va a transformar hoy tu genética, va a transformar hoy tu tipo de sangre y te va a hacer renacer para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, para tu casa, para tu familia, para tus hijos, para tus nietos y los hijos de tus nietos. Ahí está. Versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir. Dios te rescató. 18. Dios te rescató. ¿Cuántos podemos reconocer que Dios nos rescató? Antes, ¿cómo estábamos? En el pecado, en la perversión. Y si viniste por primera vez, el hecho de estar aquí es porque definitivamente Dios te rescató. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Vivíamos en mentira, en orgullo, en escasez, en vicio, en infidelidad. Pero esa fue una herencia. Ninguno vive en pecado porque sí. La vida que tiene un ser humano es herencia de sus padres. Pero Dios nos rescató de esa herencia pecaminosa de nuestros padres. Y no con cosas corruptibles como oro y plata. Versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso los que algún día pecamos, manchamos el rostro del Señor, escupimos su cara, nos comportamos muy mal, cuando decidimos caminar con Dios y rendimos nuestro corazón, renacemos en una nueva criatura. Por eso la palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, atrás quedó el vicio, atrás quedó la infidelidad, atrás quedó el alcoholismo, atrás quedó el divorcio, atrás quedó la droga, atrás quedó la falta de compromiso. Hay alguien que tiene que creer que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo de aquí en adelante será nuevo. La gloria de Dios va a transformar tu vida hoy. La gloria de Dios va a transformar tu ADN hoy. Tus hijos serán una herencia de Jehová, serán saetas, serán gobierno, serán conquista. Nunca más te acordarás de toda tu desgracia, nunca más te acordarás de toda tu ruina, y si te acordaras de ello, te acordarás como aguas que pasaron, porque de aquí en adelante te viene un legado de bendición. Versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Cuántos están listos para ser de bendición? Quiero que alce sus manos al cielo. La presencia de Dios va a descender en esta hora. La presencia de Dios va a descender sobre tu vida. Solo debes tomar una decisión. Solo debes tomar una decisión. Y quiero orar especialmente